Bueno, estamos aquí de nuevo para continuar con esta temática de la marca de la bestia, ya con la tercera parte que nos toca ahora, que es ya realmente ver y descubrir qué es la marca de la bestia. Hemos estado siguiendo a través de estas temáticas dos poderes en concreto. Pero antes de comenzar me gustaría hacer una corrección respecto a la conferencia pasada, y es que se mostró una carta de un presidente de los Estados Unidos a un papa, el Papa Pío XII, el cardenal Pacelli, y resulta que esa carta, investigando, pues es una falsificación. Hubo una revista que sí que escribió esa carta diciendo qué es lo que tenía que haber dicho el presidente de los Estados Unidos, pero el presidente en sí no dijo nunca esas palabras y no escribió esa carta. Entonces, aquí siempre la verdad va a ir por delante y por eso nos retractamos de nuestros errores, y en mi caso pues pido disculpas por aquellos que hayan podido ver la conferencia pasada cuando aún estaba ese fragmento que ha sido eliminado. Y bueno, pues para que se sepa que si alguien también la utiliza como una prueba, una evidencia, pues no es real. El presidente Truman nunca escribió esa carta. Así que con esta aclaración vamos a entrar en la temática, que como estábamos viendo en las temáticas en las conferencias pasadas, se trataba precisamente de analizar estos dos poderes que estamos viendo aquí. Habíamos demostrado que la primera bestia de Apocalipsis 13 era el papado, el Vaticano, y que la segunda bestia de Apocalipsis 13 era Estados Unidos, que Estados Unidos precisamente iba a llegar un momento en que iba a formar una imagen de la bestia, una imagen de esa primera bestia, y que entre los dos iban a llevar a cabo el obligar a todo el mundo, o intentar obligar a todo el mundo a adorarles, o adorar a la bestia a través de una marca en concreto, que es lo que vamos a ver hoy. Aquí tenemos el capítulo de Apocalipsis 13, de versículo 11 en adelante, y vamos a leerlos así por encima y directamente entramos en la temática. Y dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Habíamos visto como esta segunda bestia de 2 cuernos como de cordero, pero que hablaría como dragón, era Estados Unidos, que empezó como un país protestante y que finalmente hablaría como dragón, o sea que hablaría precisamente como la bestia, como Satanás. Sus ideales, digamos, de país comenzaron de una determinada manera, pero eso iba a transformarse con el tiempo, como hemos estado viendo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, nos dice el versículo 13, llevando a las personas hacia precisamente el espiritismo, lo que son los falsos milagros, y finalmente a un milagro culminante al final de la historia de la humanidad que engañará al mundo entero. Este poder va a llevar a las personas a precisamente ese engaño, el gran engaño final. Y el 14 nos dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que este poder Estados Unidos iba a formar una imagen de la primera bestia, iba a ser una calcomanía prácticamente, iba a ser una copia, iba a tener el mismo carácter, la misma manera de hablar, de dirigirse y también de imponer, porque están hablándonos aquí de que la imagen va a hablar y va a ordenar. O sea que también estamos viendo que tiene una cuestión de legislación. Habíamos hablado ya de esa unión de poderes de Estado e Iglesia, 2 poderes que no deben de estar unidos. Jesús mismo dijo en la Biblia: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estas son 2 cosas que no se deberían de unir y formar una teocracia. Hubo un tiempo en el que fue necesario, pero eso ahora ya no corresponde. Pero hay un poder que sí que quiere esto de nuevo, y para llevarlo precisamente a todo el lado contrario de Dios. Y continuamos con el versículo 16. Y este poder Estados Unidos hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
Y aquí tenemos el famoso número, ¿no? Número que hemos visto seguramente en camisetas de algunos grupos rockeros, de personas que visten en plan de heavy metal o góticos. Pues tristemente yo mismo en otra época de mi vida también tenía este número como algo que era, digamos, guay, ¿no? Aparentemente, antisistema y etcétera, etcétera. Y realmente es todo lo contrario, bueno, es el número de la bestia, realmente no puede haber cosa más satánica. ¿Pero qué representa? Vamos a verlo a lo largo de la conferencia. Pero antes de nada vamos a pasar por esta sucesión. Aquí terminamos en la conferencia anterior. Habíamos visto cómo Estados Unidos se había levantado como un país protestante, se había levantado como un país que aborrecía precisamente el carácter y la doctrina del catolicismo, no a los católicos feligreses, eso siempre hay que remarcarlo, sino lo que es el poder, la cúpula papal en sí misma, ¿no? Y que poco a poco ese país iba convirtiéndose a un carácter distinto del que se fundó, con la infiltración de los jesuitas y demás. Y vamos a continuar desde ese punto, desde 2005, con el funeral de Juan Pablo II, que curiosamente, ¿recordáis esto del número 13? Lo habíamos visto en el billete del dólar, que representaba la serpiente, dragón y, en definitiva, Satanás, dentro del ocultismo y el satanismo. Pues la muerte del Papa Juan Pablo II precisamente fue el 2 de abril de 2005 a las 9:37 de la noche, que son las 21:37. Y si sumamos estos números, que esto sería numerología ocultista, de Cábala, fue el 2 del 4 del 2005, que es 2 más 0 más 4 más 2 más 0 más 0 más 5 igual a 13. ¡Qué curioso! De nuevo tenemos este número representando a Satanás. Y la hora de su muerte, a las 21:37, 2 más 1 más 3 más 7 igual a 13. ¡Qué casualidad! ¿Habrá más de estas casualidades? Fue el Papa número 148 enterrado en San Pedro, 1 más 4 más 8 igual a 13. Y, finalmente, es el funeral de Juan Pablo II y viene su sucesor, que es Benedicto XVI, el Papa Ratzinger. Pues la fumata blanca para anunciar cuando había un Papa que había sido elegido dentro de lo que es el cónclave, fue precisamente a las 17:50, y de nuevo tenemos el número 13. La hora de la Habemus Papam, donde finalmente gritan y dicen, anuncian, ¿no?, esa sucesión del pontífice, a las 18:40 minutos. 1 más 8 más 4 igual a 13. De nuevo tenemos este número de Satanás. ¿Por qué? Pues porque ellos son la bestia, y lo hemos visto tanto en Estados Unidos como en el Vaticano. Hay esta unión de poderes, ¿no? Fue el Papa número 265, 2 más 6 más 5, 13. Y en 2008, finalmente, Benedicto XVI tiene su visita a Estados Unidos y desde el balcón de la Casa Blanca. Algo totalmente impensable en la época, por ejemplo, de Abraham Lincoln o de los primeros presidentes de ese país, donde jamás pensarían en permitir que un pontífice entrara dentro de la Casa Blanca y predicara y hablara desde el balcón como si fuera un púlpito. También, igual que Juan Pablo II, se le permitió hablar de las Naciones Unidas en Nueva York, y en Nueva York también el estadio de los Yankees pues ofició una misa donde fueron miles de personas. Y veis aquí toda esta parafernalia que fue montado en esa misa, con una simbología que no sé si ya estáis viendo alguna cosa. Tenemos un hexágono en el centro, ¿no? Que un hexágono tiene 6 lados, nos dice la Biblia que el 6 es número de hombre, pero también con unos colores interesantes, ¿no? Amarillo, blanco, negro, como el color de la abeja. ¿No nos recuerda también lo que es el panal al hexágono? ¿Y qué más vemos aquí? Pues podemos ver una escuadra y un compás, pero formando una estrella de 6 puntas, con un triángulo hacia abajo y otro hacia arriba, representando la unión de los polos opuestos, la unificación del bien y del mal, de que no importa el pecado es algo que hay que abrazar en uno para poder llegar precisamente a la iluminación. ¿Qué más vemos aquí? En el centro, precisamente, de esta estrella de 6 puntas, el símbolo del Vaticano, y arriba en el triángulo, digamos en forma de pirámide, justo en el ojo del triángulo ese tan famoso como el que está en el dólar, está el trono papal, está el asiento donde se sentó Benedicto XVI en esa misa que ofició en Nueva York. O sea que vemos aquí precisamente que él se está colocando ¿dónde? Pues en el lugar de Dios, porque el ojo de la providencia es un símbolo que representa nada más y nada menos que a Dios mismo, el que lo ve todo, el omnipresente y el omnipotente.
¿Y él dónde se pone? Pues precisamente en ese lugar, ¿no? Haciéndose como Dios. Pero ¿qué sucede con Benedicto XVI? Que renuncia por falta de fuerzas el 11 del 2 del 2013. ¿Y qué sucede esa noche? Pues precisamente un rayo cae sobre la Basílica de San Pedro, en la cúpula. ¿Pero qué nos dice la Biblia del rayo? En Lucas 10, 18, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En ese momento era un momento especial, porque un papa había, digamos, dejado su cargo, iban a haber dos oficiando, y el que iba a entrar en ese momento precisamente iba a ser un papa jesuita. Fumata blanca, la Iglesia Católica ya tiene nuevo papa, ya sabéis quién era, ¿no? A las 7:06 de la tarde, o a las 19:06, Jorge Mario Bergoglio, que adopta el nombre de Francisco. ¿Cuándo? El 19 de marzo. O sea que a las 7:06 de la tarde, 7 más 0 más 6, que es 13, y el 19 de marzo, que nos suma 1 más 9, 10, más 3, 13. De nuevo, dos veces el número de Satanás cuando el Papa Francisco llega al trono papal. También una visita a Estados Unidos con Barack Obama, habíamos visto en la conferencia anterior como también estaba vinculado con la masonería, y dentro de la Casa Blanca y desde el balcón. Y veis que, bueno, se llevan perfectamente bien. Aquí lo que es su pasado protestante ha quedado totalmente en ruinas, olvidado, ya es historia, está bajo la alfombra. Y curiosamente, esto de la numerología no es algo que sucede solo dentro de las noticias comunes que podemos ver si estamos atentos a observar las fechas de cuando suceden las cosas, sino que también sucede dentro de las películas. Vamos a ver este fragmento de una película que se hizo sobre el Papa Francisco, sobre Jorge Mario Bergoglio, cuando era sacerdote. ¿Y ya sabe cuándo vendría a instalarse con nosotros? Cuando nombren al nuevo arzobispo. Para eso antes tiene que haber un nuevo papa, ¿no? Sí, claro, así es. Bueno, mientras tanto, a lo mejor se libera alguna con vista al patio. No, esta está bien para mí, ¿eh? Esta es la habitación número 13. No le molesta, ¿no? No, querida, no. Bueno, como veis, ha dicho que ningún problema con que fuera el número 13. ¿Y por qué le ponen el número 13 en la puerta de la habitación donde se va a hospedar? Podrían haber puesto cualquier otro número, pero no, tiene que ser el número 13, que es también el número de María. ¿Y qué sucede? 2015 pasan, 2016 llega y Trump es elegido por primera vez como presidente de los Estados Unidos. Y por supuesto, como no podía faltar, la visita al Vaticano por parte del presidente estadounidense. ¿Y 2020? ¿Qué sucede en 2020? Cuando aún presidente Trump en este momento, delante de una estatua de Juan Pablo II en el Santuario Nacional en Washington. Y diréis, bueno, vale, puede estar ahí haciendo una visita oficial o cualquier cosa, pero es que es muy curioso porque entra dentro del santuario, su mujer es católica, y ella que se arrodille ante lo que es un santo, una persona fallecida que le han considerado beato y santificado, y es una persona que supuestamente se le puede orar dentro de la creencia católica, pero Donald Trump es protestante. Un protestante jamás se arrodillaría delante de un santo católico, porque dentro de la doctrina protestante eso está totalmente prohibido, es antibíblico, es contacto con los muertos, y la Biblia desde luego que lo prohíbe, ¿no? Incluso aunque tengan la inmortalidad del alma dentro de sus creencias. Entonces lo que vemos aquí a un expresidente de los Estados Unidos arrodillado, ya no ante lo que es el cuerpo, sino en el santuario, pues desde luego que da mucho que pensar. Pasan los años, vamos siguiendo, 2020 a 2022, y el Papa Francisco llega un momento que va a visitar a Benedicto XVI. Nos dice aquí: quisiera pedirles a todos una oración especial por el Papa emérito Benedicto, que en silencio está apoyando a la Iglesia. Acordaos de él, está muy enfermo, pidiéndole al Señor que lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Ya recordaréis que Benedicto XVI estaba en los últimos días a punto de fallecer. Y el 13 de abril el Papa Francisco visitó a Benedicto XVI, en la imagen que hemos visto anteriormente. Pero resulta que él fue a visitarle por su cumpleaños. Pero su cumpleaños es el 16 de abril. Pero él va el día 13. De nuevo están dejando claro realmente a quién sirven, ¿no? Para que no haya dudas. Y finalmente muere Benedicto XVI.
¿Y cuándo sucede esto? Esto sucede el 31 de diciembre de 2022 y de nuevo tenemos 3 más 1 más 1 más 2 más 2 más 0 más 2 más 2 igual a 13. ¡Qué casualidad! Y Benedicto XVI será enterrado el jueves 5 de enero en las Grutas Vaticanas tras el funeral, que será en la Plaza de San Pedro, pues el 5 de enero de 2023 nos da de nuevo 13. Para que veamos que aquí hay una organización que hasta parece sobrenatural. Esto es difícil de imaginar que a nivel humano se puede orquestar esto de tal manera que las fechas y las horas coincidan exactamente con el número 13 constantemente con los diferentes pontífices, ¿no? Da que pensar realmente qué tipo de poderes sobrenaturales o poderes extraterrestres, digamos, ángeles caídos, están influyendo y apoyando a estas personas. Llega 2024 y tenemos las elecciones de Donald Trump de nuevo, pero esta vez con Kamala Harris. Ya sabemos qué pasó después, pero vamos a ver este vídeo muy interesante cuando está en el momento de las elecciones, el Papa que dice que no se mete en política, pero luego bien que habla por lo que le interesa. El Papa Francisco ha llamado a los dos principales candidatos presidenciales de Estados Unidos contra la vida, y aconsejó a los votantes católicos a elegir el mal menor al emitir su voto en las elecciones de noviembre. El pontífice hizo raros comentarios políticos en una conferencia de prensa del viernes mientras finalizaba una gira de 12 días por el sudeste asiático. El Papa dijo que no acoger a los migrantes, aparente refiriéndose a Trump, es un pecado grave, y comparó la postura de Kamala Harris sobre el aborto con un asesinato. Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini. Ambedue sono contro la vita. Non si può decidere, io non può dire non sono statunitense, non andrò a votare lì, ma stia chiaro, sia mandare via i migranti, sia non dare ai migranti capacità di lavorare, non dare ai migranti accoglienza è peccato, è grave. Durante la conferencia de prensa en vuelo se pidió al Papa Francisco que consulara a los votantes católicos y señaló en sus comentarios que no era estadounidense y no votaría en las elecciones. Pero animó a los estadounidenses a votar. Si dice che non votare è brutto, non è buono, si deve votare e si deve scegliere il male minore. Chi è il male minore? Quella signora o quel signore? Non so, ognuno in coscienza pense e faccia questo. Bueno, qué neutral parece aquí, ¿no? Cómo realmente, al ser jefe de un Estado y también líder de una religión, él se mete en religión y política, pero hasta el fondo. Y parece ser que es muy neutral y muy ambiguo y como que, bueno, uno tiene que votar porque está mal visto, ¿no? Votar. Pero si analizamos sus palabras y ponemos entre elegir a la que mata niños y el que no cuida a inmigrantes, pues suena bastante más fuerte y pesa más la balanza por otro lado, ¿no? Porque realmente está diciendo que entonces el mal menor, ¿quién es? Pues desde luego que la que mata niños. ¿A quién interesa entonces? Interesa a Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho tantas veces, interesaba una vuelta a la moral. Y estamos viéndolo en diferentes países y ya estamos viendo cómo realmente se está transformando. Hay una llamada también por parte de la población de un cambio. La gente está cansada ya de tanto movimiento liberal y lo que quiere es una vuelta al conservadorismo, una vuelta a la moral. Y eso conlleva precisamente pues, un apoyo al Vaticano y una facilidad para que el papado pueda obrar, digamos, sus artimañas, ¿no? Finalmente se eligió Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y dentro de su gabinete, curiosamente, si lo analizamos, hay muchísimas personas que están dentro de altos cargos, incluso dentro de lo que es el director del FBI, secretario de Estado, fiscal general, vicepresidente, y todos son católicos. Muy interesante, la verdad, como gran parte de su gabinete son católicos y cómo realmente eso al papado pues, le beneficia muchísimo. 2025, el año en el que estamos, también sabemos lo que sucede aquí, esto hemos visto en las anteriores conferencias, como el funeral del Papa Francisco, y obviamente, como no, pues digamos que es la persona fallecida a la que se le ha rendido mayor homenaje en todo el mundo. Yo creo que muere cualquier otra persona, un futbolista el más famoso, pero nunca va a recibir tanta atención en los medios como el funeral de un papa, y en especial en concreto de este Papa Francisco. Vamos a ver una cosa muy interesante que hicieron precisamente en la avenida de Buenos Aires.
Bueno, como veis, vaya homenaje que le hicieron precisamente en un obelisco. Pusieron el rostro del Papa Francisco ya fallecido con el símbolo de luto y un recen por mí, porque no sé si lo sabéis o lo recordáis, que él eso lo decía muy a menudo, rezad por mí. ¿Sabéis? En la Biblia solo hay una persona realmente que decía eso de oren por mí, lo dijo una vez y fue el faraón de Egipto de las plagas, precisamente. Entonces, viendo la similitud de nuevo con el faraón y el llamado al espiritismo dentro del mundo entero, porque rezar por una persona que ya está fallecida es contacto con los demonios, y lo deberíamos de saber. Como no, el presidente Donald Trump asiste al funeral con su esposa y le hace un homenaje al Papa Francisco ya después de fallecido, en la época de Pascua. Vamos a ver este vídeo. Ladies and gentlemen, the President of the United States and First Lady Melania Trump, accompanied by the Easter Bunny. Más tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió al Papa Francisco, ahí lo estamos viendo, ¿no? Presidente de los Estados Unidos, que elogió, como te decía, al Papa Francisco, y dijo lo siguiente: es un buen hombre que amaba al mundo y ordenó también que las banderas estatales y federales de todo el país ondearan a media asta. Francisco, el primer líder latinoamericano de la Iglesia Católica Romana, falleció el lunes, poniendo fin a un reinado a menudo turbulento, en el que buscó reformar también una institución antigua y dividida. El Papa había criticado a Trump, recordamos, especialmente por su línea dura, ¿no?, en materia de inmigración, que era lo que más defendía el Papa Francisco, entre otras cosas. Trump hizo estos comentarios mientras presidía también esta ceremonia que estamos viendo de Pascua en la Casa Blanca, durante la cual también dijo que la religión está volviendo a Estados Unidos. Bueno, esto era una de las frases que veíamos en el día de ayer, en el día de Pascuas. O sea que para Donald Trump el Papa Francisco era un buen hombre y amaba al mundo. Pues la Biblia dice lo contrario, ¿no? Dice precisamente que era un hombre malvado y que odiaba al planeta entero. Así son las cosas, y el que no lo sepa, pues hay pruebas más que suficientes para poder demostrarlo. Lo interesante es que al final de todo ha dicho que la religión está volviendo a Estados Unidos. Y eso precisamente es uno de los factores que tienen que suceder para que la profecía de la unión de la primera y la segunda bestia suceda. Estados Unidos tiene que volver a la moral, tiene que volver a la religión. ¿Y desde dónde? Desde la gobernanza, desde lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Allí es donde tiene que llegar. Y es lo que vamos a ver ahora. Curiosamente, después del funeral del Papa Francisco y su muerte, Donald Trump publica dentro de su red social, Truth Social, y después la Casa Blanca también, una imagen de inteligencia artificial hecha por él o por quien sea realmente de su gabinete o quien sea su asistente, de él como si fuera el Papa. Ahora, algunos se lo tomaron como si era un chiste, una broma, otros como si realmente era una ofensa, pero cada uno que se haga la idea que quiera, pero realmente es bien interesante. Un Papa estadounidense y el presidente, o sea que uniendo el catolicismo con el gobierno de los Estados Unidos. Y también una curiosidad, porque ¿quién fue elegido después? Pues precisamente un Papa estadounidense. El jueves 8 de mayo de 2025, a las 6:07 de la tarde, la Fumata Blanca ha anunciado al mundo la noticia tan esperada. Y tenemos aquí al cardenal Prevost, elegido como el número 267 sucesor de Pedro, dicen ellos, porque eso de sucesor de Pedro no se lo creen ni ellos. Y nos da aquí el 8 de mayo, precisamente, 8 más 5 nos da 13, y a las 6:07 de la tarde, 6 más 7 nos da 13. De nuevo tenemos esos numeritos. ¿Y qué nos dice precisamente el presidente Donald Trump sobre este Papa? What greater honor could there be? That we were a little bit surprised, but very happy. Just a great, absolutely great honor. Are you planning to meet the Pope in the near future? Mr. President, Have you met him before? They've already called. They've already called. When is that? Do you have a time in mind? They have already spoken to us, and we'll see what happens. But again, to have the Pope from the United States of America, that's a great honor. That's a great honor. Sir, had you met him before? Sir, had you? I'm watching, and they said he's from America. I said, that's great.
Bueno, realmente vemos cómo el patriotismo puede llegar hasta tal punto de encegar a una población, ¿no? Que con tal de que un papa sea de estadounidense ya es un gran honor y ya es una gran maravilla para celebrarlo incluso, ¿no? Vemos aquí el presidente no tiene ningún problema, pero ese país realmente, gran parte de él ha olvidado sus raíces y ha olvidado sus fundamentos sobre los que se basaban y ha olvidado quién es realmente el Vaticano, ¿no? Y efectivamente, como decía en el vídeo, ya iban a hablar de una reunión del presidente con el nuevo Papa. Y aquí nos dice, J.D. Vance entrega al Papa León XIV una invitación de Trump para visitar Estados Unidos. Y así fue, el vicepresidente, pues en persona le invita a ir a Estados Unidos como los papas anteriores, ¿no? ¿Lo veremos o no lo veremos? Pues habrá que estar atentos, pero será una visita desde luego bien interesante. Un papa estadounidense viajando a los Estados Unidos de América. Curiosa esta noticia que nos dice así, Trump y el Papa Leo, bueno, esto está traducido en inglés, pero sería el Papa León, son ahora los estadounidenses más poderosos de la Tierra, dirigen en diferentes roles y reinos. Qué interesante, ¿no? Y realmente es que es así, esas dos bestias, los roles más poderosos de este mundo. El Papa, con los que desde luego que mandan por detrás, porque él es solo la figura de cara al público, y el presidente de los Estados Unidos con los que mandan por detrás, ya que él es solo la figura de cara al público. Pero sí, son los representantes de los dos poderes más fuertes de este planeta, ¿no? Ahora vamos a adentrarnos en una cita del conflicto de los signos para realmente ver cómo esta imagen de la bestia se iba a formar. Este es uno de los libros que a mí personalmente me abrió los ojos. Debido a prejuicios, debido a preconceptos respecto a la palabra de Dios, a la Biblia, este libro a mí me los abrió y me quitó un montón de basura que habían puesto encima de la palabra de Dios en mi mente y me hizo realmente comprender cuál ha sido la verdadera historia, cuáles han sido los verdaderos disidentes de este mundo, los que han luchado realmente contra el verdadero mal, y cómo se les ha perseguido, como hemos estado viendo en las conferencias, y cómo eso se está olvidando. Pero este libro es impresionante y lo recomiendo a cualquiera que ya lo haya leído, que lo vuelva a leer si puede, y el que no lo haya leído, pues que se ponga a ello, porque es un libro que cambia la vida. Ahora, este libro fue escrito por Ellen White, una mujer que realmente vivió una vida impresionante porque sufrió muchísimo, no tenía prácticamente estudios, pero Dios le concedió un conocimiento y una sabiduría para poder educar a un pueblo hasta el final de los tiempos, y esa educación, esa sabiduría sigue impregnando a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús para poder darle conocimiento, sabiduría y fuerza hasta el fin, ¿no? Y ella precisamente era eso, una adventista del séptimo día. Y hablaremos un poco de ellos hoy. La predicción de que hablará como dragón, ese poder, la segunda bestia, y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Si esa segunda bestia iba a hacer adorar a la primera, significa que va a imponer algún tipo de adoración, de obediencia respecto al Vaticano, al papado, y que el carácter de ese país, de ese poder, finalmente iba a asemejarse tanto al Vaticano que iba a ser como una misma imagen de esa primera bestia. Cuando la iglesia primitiva, digamos los primeros cristianos, se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Y esto fue lo que sucedió en los primeros siglos. El cristianismo, el Evangelio que dejó Jesucristo cuando Él vino aquí, los apóstoles, a medida que fueron muriendo, fueron siendo asesinados, lo que es la doctrina limpia y pura fue contaminándose por parte de judíos, por parte de gnósticos y por parte de los paganos, pero principalmente por parte de los judíos gnósticos. Y empezaron a infiltrar el cristianismo y a cambiar la doctrina, hasta el punto que el cristianismo se empezó a entremezclar con el paganismo, que es lo que tenemos hoy precisamente con lo que es el papado. ¿Y qué sucedió? Que los cristianos estaban siendo perseguidos,
Y hubo alguien que hablamos de él hace 2 conferencias, un emperador que empezó a darle protección civil a los cristianos que estaban siendo perseguidos por el paganismo. Y los cristianos, claro, les convenían en aquella época y fueron a recurrir precisamente a ese poder civil para que les protegiera, pero eso lo que causó precisamente es una mayor contaminación aún de lo que es la doctrina y el evangelio. El resultado de eso fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Para que se forme esa imagen de la bestia, el poder religioso tiene que estar dentro del poder civil. Tiene que haber un poder religioso mandando desde el gobierno, desde el Estado. Y esa unión de Estado e Iglesia es lo que precisamente formará ese poder final para poder imponer la marca de la bestia. ¿Qué nos dice aquí? Que además será especialmente para extirpar la herejía, que sucedió cuando en la época de Constantino. Sí, Constantino protegió a los cristianos de aquella época, pero luego empezó a perseguir a todo aquel que no quería guardar el domingo como día del sol. Eso fue lo que sucedió. Vamos a ver esta noticia. Trump dice que tenemos que traer la religión de vuelta durante el desayuno nacional bipartidista de la oración. Vamos a ver este vídeo. From the earliest days of our republic, faith in God has always been the ultimate source of the strength that beats in the hearts of our nation. We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger. It's one of the biggest problems that we've had over the last fairly long period of time. And if I was a little more than that 90-degree angle, it would be no good. And if I was a little less, it would be no good. It had to be perfect. The thing went right along the edge. It didn't affect my hair. Can you believe that? Might have touched it, but not where it counts. Not the skin part. But honestly, it changed something in me. I feel even stronger. I believed in God, but I feel much more strongly about it. Something happened. So, thank you. Thank you. And I really believe you can't be happy without religion, without that belief. I really believe it. I just don't see how you can be. So let's bring religion back. Let's bring God back into our lives. Thank you all very much. Thank you very much. Great honor. Thank you. Interesante, ¿no? Cómo se va cumpliendo la cosa. Pero lo que es más interesante es que el presidente no dice que no entiende que no se puede ser feliz sin Cristo, sin Jesús, porque como supuesto protestante cristiano tendría que decir eso. Pero en cambio dice no se puede ser feliz sin religión. Entonces eso abarca todas las religiones, sean verdad o no, sean un engaño. Aquí vemos también una protección por todas las demás, con lo cual también es un apoyo y una ayuda hacia el ecumenismo, ¿no? Por lo tanto, esto también le conviene perfectamente al papado con el movimiento ecuménico que está haciendo también. ¿Y qué sucedió? Claro, pues con precisamente el atentado a Donald Trump, muchos lo tildaban como un completo milagro, un milagro de Dios, que él estaba siendo protegido. Se le ha tildado como el Moisés de nuestros tiempos, como realmente el precursor del Mesías, y está habiendo un gran movimiento religioso, evangélico principalmente y pentecostal, que está apoyando a Trump, e incluso católico, en este movimiento. Y como vemos aquí, personas orando por Donald Trump y su mandato para llevar a cabo los planes, digamos, más conservadores de este país, ¿no? Y aquí un ejemplo de ello. Lo vemos, por ejemplo, en las noticias de El País, el 30 de junio de 2025, no hace mucho. Los 10 mandamientos llegan a las aulas. Trump y los suyos empujan la educación religiosa. Texas es el último estado gobernado por el Partido Republicano en aprobar una norma que exige que se exhiba el texto religioso en las escuelas. ¿Esto qué es? Esto es imponer sobre la libertad de conciencia. Yo
como persona creada por Dios y con libre albedrío, puedo elegir no seguir los 10 mandamientos. Eso tendrá sus consecuencias, pero estoy en mi libre albedrío de poder elegirlo. Ahora, imponer los 10 mandamientos en las aulas, pues esto se asemeja bastante a la primera bestia, ¿no? Se está empezando a formar la imagen. Otra noticia. Trump, al hablar sobre su oficina de fe, dice: olvidémonos de la separación entre Iglesia y Estado. No lo sé, dijo el presidente Trump sobre la separación entre Iglesia y Estado. ¿Es eso algo bueno o malo? Esto fue un poco antes, el 1 de mayo de 2025. Sí, la oficina de la fe es algo que ha habido siempre dentro del gobierno de los Estados Unidos, pero esta vez ha ocurrido algo particular, que nunca había sucedido. Vamos a leerlo. Dice: el presidente Donald Trump se jactó el jueves de haber infringido la separación entre Iglesia y Estado al ubicar su oficina religiosa directamente en el ala oeste de la Casa Blanca, lo que supone una ruptura con las administraciones anteriores. Ya saben que trabajan desde la Casa Blanca, dijo Trump sobre la oficina de asuntos religiosos de la Casa Blanca durante un evento en el Jardín de las Rosas para conmemorar el Día Nacional de Oración. Me dijeron que había una separación entre Iglesia y Estado. Yo le respondí: está bien, olvidémonos de eso por una vez. Dijimos: ¿de verdad separación?, continuó Trump. No lo sé. ¿Es eso algo bueno o malo? No estoy seguro. Pero haya separación o no, ustedes están en la Casa Blanca donde deben estar. O sea que está diciendo: ¿estáis de acuerdo con esto o no? ¿Penséis que haya que haber una separación entre Iglesia y Estado? Y si yo introduzco la oficina de la fe dentro de la Casa Blanca, estoy rompiendo esa barrera. No me importa lo que penséis. Vosotros, la oficina de la fe, tenéis que estar aquí porque estáis donde debéis estar, en el gobierno, y eso es lo que está diciendo. Trump, que recibió una gran proporción del voto evangélico, ha prometido erradicar los prejuicios anticristianos. El jueves creó una comisión de libertad religiosa encargada de proteger las libertades religiosas y alabó los esfuerzos de su administración para luchar contra la persecución religiosa en todo el mundo. Veis que aquí está luchando contra la persecución religiosa de cualquier tipo de religión. Se está volviendo un defensor de todas las religiones, pero también veis que aquí ha prometido erradicar los prejuicios anticristianos. Lo mismo que hizo Constantino. Empezó a defender a los cristianos ante precisamente el Imperio Romano. ¿Y a unificar el qué? Iglesia y Estado. ¿Vemos un paralelismo entre uno y otro? Y continúa: he firmado una orden ejecutiva para combatir el antisemitismo. Es algo muy importante, dijo Trump. Bueno, sí, desde luego, porque para que Israel cometa este genocidio que está haciendo en Gaza, pues desde luego que hay que callar las bocas porque si no, esto es un escándalo. Y aún así no lo pueden retener de la cantidad de personas que está denunciando que lo que se está haciendo ahí es una auténtica atrocidad. Y he creado un grupo de trabajo del Departamento de Justicia para erradicar los prejuicios anticristianos. No se ha oído hablar de ello, pero también hay prejuicios anticristianos. Trump dijo que la Comisión de Libertad Religiosa estaría dirigida por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, y Ben Carson, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, durante el primer mandato de Trump. Su tarea es elaborar un informe sobre las amenazas actuales a la libertad religiosa y las estrategias para preservar y mejorar las protecciones para las generaciones futuras, así como recomendar medidas ejecutivas. Sí, también habían obispos dentro de esta libertad religiosa. Precisamente ellos, que la libertad religiosa la han perseguido desde la historia del papado, como hemos leído en escritos suyos propios. Pero ahí está. Gracias por crear lo que creo que será una de las comisiones presidenciales más importantes de la historia. Será uno de sus grandes legados, dijo Patrick. Nunca ha habido un presidente que diga: sí, amo a Jesús, pero amo a las personas de todas las religiones, como dijo el Dr. Phil. Usted tiene un corazón para todos los estadounidenses. Las declaraciones de Trump se producen mientras el Tribunal Supremo escucha los argumentos en un caso que podría remodelar el statu quo de la separación entre Iglesia y Estado en Estados Unidos. En las alegaciones orales del caso Oklahoma Statewide Charter School Board contra Drummond, celebrado el miércoles, los jueces conservadores se mostraron abiertos a permitir que una escuela católica reciba fondos públicos. Diréis, bueno, según en qué país vivís, aquí por ejemplo en España, esto es algo totalmente normal, porque vivimos en un país católico donde Roma aún impera, pero eso en Estados Unidos es otra historia. Esto rompe determinadas barreras que algunas personas se echan las manos a la cabeza.
Aunque los presidentes anteriores de ambos partidos también han tenido oficinas de fe, la oficina de fe de Trump es la primera de cualquier administración que se ubica en el ala oeste. Nunca se ha permitido la entrada de personas de fe en la Casa Blanca, dijo Trump. Probablemente nos demandarán mañana porque dirán, separación de Iglesia y Estado, no se puede hacer eso, ¿verdad? Bueno, y él prácticamente está diciendo, pues que le demanden, que adelante, que él va a continuar haciendo la labor que tiene que hacer. Y esta noticia es muy curiosa porque decíamos que todo este movimiento nos recuerda precisamente la protección que Constantino ofrecía a los cristianos del siglo IV después de Cristo. Pues precisamente aquí un arzobispo ortodoxo griego elogia a Trump por apoyo cristiano de Medio Oriente y le da una cruz. Vamos a ver el vídeo. Through your leadership, you embody the values of our Christian faith and love for the gospel. You remind me of the great Roman emperor, Constantine the Great. This emperor, your dear Mr. President, is the one who founded and built the magnificent city of Constantinople, my birthplace, known today as Istanbul. It is my great honor to present you with this holy cross. This cross is the very symbol that led this great Roman Emperor Constantine to victory. As Christ revealed to him in a vision, he said, "En tuto nica," told the emperor, means go with this and be victorious, Mr. President. This cross is an everlasting symbol of peace and an invincible trophy, a sign of divine strength and guidance. With this cross, I pray you bring peace to the world and make America invincible. Bueno, si esto no es profecía, no sé lo que es. Vemos que las personas incluso hablan profecía y no saben ni siquiera quizá lo que están diciendo. O sí, solo Dios sabe si esta persona conoce realmente los planes y los objetivos del presidente. Pero vemos aquí que es elogiado como precisamente el emperador romano, que fue el que inició esa unión de Iglesia y Estado que finalmente culminó con Justiniano en el año 538, como estudiamos en las previas conferencias. Ahora, ya hemos visto la imagen de la bestia, que finalmente Estados Unidos iba a llegar un momento en que la religión iba a llegar al Estado, que el gobierno de los Estados Unidos iba a tener un poder religioso mandando sobre lo civil y que finalmente su carácter iba a ser como dragón, como la bestia. Pero ¿qué es la marca? ¿Qué es aquello que precisamente nos habla la profecía? Porque se nos dice que esa marca se iba a poner en la mano derecha o en la frente y que ninguno sin esa marca podría comprar ni vender, y que su número es 666. Digamos que podemos decir que esto de la mano derecha o en la frente, como muchas cosas en la Biblia, muchos símbolos, puede tener una interpretación espiritual tanto también como una física. Empezando por la espiritual, la mano derecha suele ser la mano con la que actuamos, y en la frente es donde está nuestra mente, es nuestros pensamientos, lo que creemos y lo que obedecemos. Entonces, las personas iban a estar obligadas a actuar y pensar de una determinada manera o respecto a una sola cosa que si no la obedecieran no podrían ni siquiera comprar ni vender. La Biblia nos habla precisamente de lo que este poder, la primera bestia, se ponía en el lugar de Dios. Ese versículo de Daniel 7:25 nos hablaba así, nos decía: «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo». Esto lo vimos hace 2 conferencias pasadas, en la primera parte. Durante esos 1260 años, el papado iba a estar persiguiendo a los cristianos,
hasta que finalmente iba a recibir esa herida mortal en 1798. Pero ¿qué es lo que precisamente hace este poder cambiando la ley, poniéndose en el lugar de Dios? Y el 666 nos representa eso. El número de 6 en la Biblia es número de hombre. Y 3 veces el número de 6, el 3 representa la Trinidad, la divinidad en sí, Dios en su totalidad. Eso es el hombre poniéndose en el lugar de Dios. ¿Y cómo se pone el hombre en el lugar de Dios? Pues cambiando su ley, por supuesto. Porque una ley establecida por Dios, como por ejemplo la ley de la gravedad, es algo que está fija, nosotros no podemos cambiar. Pero ¿y unas leyes morales que Dios estableció? ¿Y si hubiera un poder humano que los quisiera cambiar? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice precisamente esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese número 6, el número de hombre. ¿De qué hombre? Del hombre de pecado. El versículo 4 nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De nuevo tenemos un simbolismo. Un hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Tenemos una interpretación espiritual y es que esa persona se pone donde Dios está con su ley y quiere imponer precisamente lo que no le corresponde, lo que el hombre no puede hacer y está establecido por el Altísimo. Pero ¿y físicamente? Nos dice aquí que hay un poder que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pues así es, pero eso lo dejamos para otra siguiente conferencia. Pero mucho hemos hablado sobre ello en este canal. ¿El papado se pone en el lugar de Dios? Pues vamos a ver esta encíclica precisamente del Papa León XIII, el anterior León al León XIV que tenemos ahora. Y en su encíclica, en una de sus encíclicas dice, pero dado que nosotros sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Altísimo. Vemos aquí claramente que ellos sostienen sobre esta tierra el lugar de Dios. Esto es el hombre de pecado poniéndose en el lugar de Dios. También en otra parte de esta encíclica, donde pone aquí deberes de jefes y cristianos como ciudadanos. Nos dice, sin embargo, determinar cuáles son las doctrinas reveladas por Dios es competencia de la Iglesia docente, a la que Dios ha confiado la custodia y la interpretación de sus palabras. Pero el Maestro Supremo en la Iglesia es el Romano Pontífice. La unión de mentes, por lo tanto, requiere junto con una perfecta concordancia en la única fe, la completa sumisión y obediencia de la voluntad a la Iglesia y al Romano Pontífice como a Dios mismo. Están pidiendo, exigiendo obediencia y sumisión. Eso es lo que el papado quiere al mundo entero, para adorar a Satanás a través del Papa de turno, como Dios en la tierra. Curiosamente, el título papal Vicarius Filii Dei nos suma, ya lo hemos visto esto en otras conferencias, 666 cuando se ponen sus letras en números romanos. Pues curiosamente de nuevo vemos como el vicario del Hijo de Dios es el hombre poniéndose en lugar de Dios, haciendo referencia a esa marca de la bestia. Otra carta encíclica, Immortali Dei, de nuevo León XIII, para que veamos que León XIV va a ir por el mismo derrotero, porque siguen heredando de sus antecesores, de sus nombres, el mismo carácter. Dios mismo ha dado a esta inmensa multitud de hombres prelados con poderes para gobernarla, y ha querido que uno de ellos, el Papa, fuese el jefe supremo de todos y maestro máximo e infalible de la verdad. Sí, ellos dicen que es cuando se habla ex cátedra, cuando hablan respecto a dogmas o respecto a la Biblia, cuando decretan lo que es correcto e incorrecto referente a la palabra de Dios y a la tradición. El Papa para ellos es infalible, incluso si ordena el mal, como vamos a ver ahora mismo. Esto es una página católica, ¿de acuerdo? popehistory.com. Estas son tres citas del Papa Inocente o Inocencio III, ¿de acuerdo? Están en inglés y aquí las tenemos traducidas. Pero recordemos que esto es una cita católica, esto es una página web católica, no es algo que viene del protestantismo, digamos. La primera cita dice aquí: cualquiera que intente interpretar una visión personal de Dios que entre en conflicto con el dogma de la Iglesia debe ser quemado sin piedad. Bueno, vemos que de inocente, este Inocencio no tiene absolutamente nada, ¿no? Pero
él es decretado infalible. Significa que estas palabras de este pontífice siguen vigentes hasta el día de hoy. Y como hemos leído, la extirpación de la herejía, que hablaba Ellen White en el conflicto de los siglos, va a volver, y eso significa otra Inquisición y una persecución como nunca ha habido al pueblo de Dios, al auténtico pueblo de Dios. Todo clérigo debe obedecer al Papa, incluso si ordena lo que es maldad, pues nadie puede juzgar al Papa. Y por último, en una de sus conquistas a los cátaros, dice así: matadlos a todos, pues Dios conoce a los suyos. Hicieron una gran masacre donde ahí mataron a absolutamente todos, los que estaban en pro del papado como los que no. Y él mismo dijo: matadlos a todos, que Dios ya reconocerá a los suyos. Pues como veis aquí, esto es palabra infalible, no lo podemos olvidar. Entonces, ¿cuál es la marca de esta bestia? Pues desde luego que tiene que ver con la ley de Dios. Vamos a ver esta revista de 1923. Es una revista católica, se llama The Catholic Record, y esto fue publicado en Canadá un sábado, el 1 de septiembre de 1923. Y habla sobre la observancia del Shabbat, del sábado. Está aquí traducido, dice: ahora bien, en lo que respecta a la observancia del sábado, la doctrina protestante es totalmente incapaz de explicar la sustitución del sábado judío por el domingo cristiano. La Biblia sigue enseñando que el sábado debe ser santificado. No hay ninguna autoridad en el Nuevo Testamento que justifique la sustitución del sábado por el domingo. Sin duda se trata de un asunto importante. Desde luego que está diciendo, sin duda se trata de un asunto importante, si Dios mismo habló esos mandamientos y no hay ninguna prueba ni ninguna justificación para poder modificarlos. Entonces todo el mundo protestante, que guardan el domingo como rememorando la resurrección de Cristo, están obedeciendo una ley que no es de Dios. Y esto está dicho propiamente por los católicos. Aparece en la Biblia como uno de los 10 mandamientos de Dios. No hay ninguna autoridad en la Biblia que justifique la derogación de este mandamiento o el traslado de su observancia a otro día de la semana. Para los católicos no hay la menor dificultad. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, como el Padre me envió, así también yo os envío, dijo nuestro divino Señor, al dar su tremenda comisión a sus apóstoles. El que os escucha, a mí me escucha. Tenemos en la voz autoritaria de la Iglesia la voz del mismo Cristo. La Iglesia está por encima de la Biblia y su transferencia de la observancia del sábado al domingo es una prueba fehaciente de ese hecho. Desde luego que aquí es una declaración de arrogancia impresionante, declarándose ellos por encima de la Biblia y el Papa por encima de Dios. Si esto no es ser el anticristo, pues no sé qué lo puede ser. Continuamos, dice: si se niega la autoridad de la Iglesia, no hay explicación ni justificación adecuada o razonable para la sustitución del sábado por el domingo en el tercer mandamiento de Dios, que es el cuarto para los protestantes, o como lo dice la Biblia. Como señala acertadamente el reverendo Smith, el sábado judío no es el domingo, el día del Señor. Los cristianos se equivocan al hablar del sábado como el domingo. Los cristianos que hablan así son cristianos bíblicos, aquellos que hacen de la Biblia la única regla de la fe, y la Biblia no dice nada sobre la observancia del domingo, solo habla de la observancia del sábado. Por eso, los adventistas del séptimo día, como Ellen White, eran los que guardaban el séptimo día de la semana, el verdadero séptimo día de la semana, el sábado, el Shabbat, el que siempre ha sido, siempre fue y siempre será el sábado, día del Señor, no el domingo. El día del Señor es el término que se utiliza siempre en el misal y el brevario. Aparece una vez en la Biblia, en Apocalipsis 1:10. En Hechos 20:7 y 1 Corintios 16:2 se hace referencia al primer día de la semana. Pero en ninguno de estos pasajes hay el más mínimo indicio de que a partir de entonces el primer día vaya a sustituir al séptimo. Esa es la clave de toda la cuestión. ¿Qué autoridad da la Biblia para el cambio? Pues, como ellos mismos dicen, abiertamente no hay ninguna autoridad para ese cambio por parte de Dios, ni en la Biblia, ni en ninguna parte. Es el propio papado, la primera bestia de Apocalipsis 13, que se pone en el lugar de Dios y poniéndose como si fuera Dios para cambiar la ley de Dios. ¿Qué significa? Habíamos leído que
el Estados Unidos, la segunda bestia, iba a llegar un momento en que iba a imponer un homenaje a la primera bestia. ¿Cuál es ese homenaje? ¿Cuál es esa marca de autoridad que tiene la primera bestia? Pues es el domingo precisamente, es su marca de autoridad, el día del sol, el dies solis. Esta es una carta de un canciller al cardenal Gibbons el 28 de octubre de 1895, o un fragmento de esta carta. Se puede encontrar, por ejemplo, en este libro de Bible Readings for the Home Circle. Dice: por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue obra suya. No podía ser de otra manera, ya que en aquellos tiempos nadie habría soñado con hacer nada en materia espiritual, eclesiástica y religiosa sin ella. Este acto es una marca de su poder eclesiástico y su autoridad en materia religiosa. Es su marca, ellos mismos lo afirman. Es lo que los distingue como el poder que va totalmente en contra de Dios. Y algunos dirán, como quizá yo pensé en su día, ¿todo esto por un día de la semana? ¿Por un día de la semana? ¿En serio? ¿La marca de la bestia? Pues sí, porque va a llegar un momento de controversia donde se va a apurar al mundo entero a tomar esa decisión. ¿Qué obedecerás? ¿A los hombres y a Satanás guiándoles o a Dios con su santo día que es el séptimo, el sábado? Todo el mundo va a tener que tomar esa decisión. Esto fue el sacerdote Brady en un discurso reportado en el Elizabeth, en Noticias de NJ, el 18 de marzo de 1903. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Entonces este día que Estados Unidos está promoviendo, los 10 mandamientos que está introduciendo en las escuelas con el falso sábado, no con el sábado bíblico, ¿a dónde están llevando precisamente a la gente? Los protestantes que no tienen toda la verdad necesitan escuchar esto, necesitan darse cuenta de que precisamente al olvidarse del sábado, por eso el mandamiento dice, acuérdate, porque sabía Dios que se iba a olvidar. Ellos están siguiendo una doctrina católica, justificando que es por la resurrección de Cristo, pero no hay ninguna autoridad por parte de la Biblia para poder hacer eso. Por último, vamos a ver este boletín, también católico, que encontré la cita en internet, pero tenía que comprobar si era cierta, porque en ninguna parte estaba el documento que podía corroborar que esa cita era cierta. Y finalmente pude contactar con la Universidad de Notre Dame y me pudieron conceder, gracias a la biblioteca de aquí de mi zona, precisamente un extracto, el documento completo donde yo pudiera extraer la parte que a mí me interesara. Aquí tenéis una imagen que pude tomar del Boletín del Universo Católico del 14 de agosto de 1942. Y precisamente en esta cajita, en la cuarta página, abajo a la derecha, hay diferentes fragmentos donde ellos aclaran preguntas y determinadas cuestiones. Pero la que nos interesa es esta que está remarcada en rojo. Está en inglés, obviamente, pero aquí lo tenemos traducido. Y la pregunta dice así: ¿con qué autoridad cambió la Iglesia la observancia del sábado al domingo? Y dice: la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible que le fue otorgada por su fundador, Jesucristo. Los protestantes, que afirman que la Biblia es la única guía de la fe, no tienen ninguna justificación para observar el domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. Yo cuando leí esto me impactó, porque cuando lo vi delante de mis ojos que era cierta la cita, que estas personas escribieron así, y ellos saben quién fue Ellen White, ellos saben que ella fue una profeta del Señor y saben perfectamente que sus escritos vienen de Dios y los estudian para ir contra el pueblo de Dios, pues esto es una prueba más de ello, de que los únicos protestantes que hoy en día guardan el verdadero evangelio limpio son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es el pueblo adventista. Pero desgraciadamente el pueblo adventista, como ya vimos, iba a ser infiltrado. Y fue infiltrado por los jesuitas hasta el día de hoy, que se ha convertido en lo que es. Tristemente, en un pueblo que ya no está haciendo las cosas como debiera. Pero bueno, era profecía y así debió de ser.
Por eso la ha llamado de salir de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué tanta importancia al sábado entonces? Porque desde que empezamos estas conferencias públicas, aquí en esta zona, pues lo único que hablábamos prácticamente era el sábado, pero uno hasta que no llega quizá a este punto dirá, pero ¿qué pasa con el sábado? ¿Por qué es tan importante? Vámonos a Apocalipsis capítulo 7, versículos del 2 al 3. Nos dice así: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Recordemos que habíamos leído sobre una marca, ¿no? Una marca de la bestia, mano derecha y en la frente. Y ahora de repente hay un sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Curioso, ¿no? Sellados en sus frentes. Vemos un paralelismo con la marca de la bestia, pero esta vez el sello de Dios. O sea que Dios tiene también una marca para su pueblo, para aquellos que van a serle fieles hasta el fin. Curiosamente, el sello de un rey, como Dios es rey, es el Altísimo y es el gobernador, tenía referencia a 3 cosas. Una era su nombre, otra era su título y la otra era su jurisdicción. Pero si la marca de la bestia tenía que ver con la ley de Dios, ¿será que el sello de Dios también tiene que ver? Pues vámonos precisamente al sábado, que es, digamos, la contraposición de la marca de la bestia, del domingo. Éxodo 20 del 8 al 11 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Vaya, tenemos primero el nombre. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová, tenemos aquí su título como creador. Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que tenemos el tercer punto, su jurisdicción, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Su nombre, Jehová, su título, creador, y su jurisdicción, lo que es nuestro universo, donde nosotros vivimos, y todo lo creado. Ese es el sello de Dios. El sello de Dios está puesto precisamente en el sábado, en el 7º día. En Ezequiel 20, del 11 al 12 y el versículo 20 nos dice: y les di mis estatutos, los mandamientos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y en el versículo 20 nos dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio 6 nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y en el versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Tu mano derecha o tu frente, recordamos lo que es la marca de la bestia, pues Dios también tiene su propia marca y su sello de protección, porque habrá un momento en que caerán unas plagas. Y la Biblia nos dice que los que obedezcan a la bestia y se pongan la marca van a sufrir esas plagas, al igual que en Egipto. Pero los que tengan el sello del Dios vivo no sufrirán daño ninguno, sino que serán salvados y guardados por los ángeles de Dios y por su protección. Para terminar, vamos a leer una cita del conflicto de los siglos, precisamente de la profetisa que formaba parte de ese pueblo de los adventistas del 7º día. Aquel pueblo que precisamente Satanás tiene un odio tan especial, los guardadores del sábado. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer
los asertos hechos en favor del día de reposo papal. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. ¿Qué significa esto? Pues que al no tener ningún tipo de justificación para hacerlo, lo que se va a hacer es por miedo. En cambio a Dios se le obedece por amor. Satanás no tiene ningún problema de imponer su fuerza para que las personas le obedezcan por temor. Por temor, no el temor de Dios bueno y verdadero, sino temor realmente de perder sus libertades. Por eso se llama precisamente la ley de Dios la ley de la libertad, porque si no somos esclavos del pecado. Es así de sencillo. Pero como nos dice aquí, que va a haber una persecución a medida que veamos que en el gobierno de los Estados Unidos se empiece a hablar cada vez más del retorno de la moral, de que la religión tiene que estar en el Estado, tiene que estar en las educaciones públicas, de que el cristianismo, con conjunto con todas las religiones, tiene que imperar dentro de la vida social de las personas. Dice, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares, por una ley que imponga la observancia del domingo. Y en esta conferencia no, pero en la siguiente, que precisamente veremos cuándo va a ser esa ley dominical, cuán cerca estamos y cómo realmente está la situación mundial ahora mismo en Occidente, para que ese momento llegue, realmente los que no lo saben se quedarán sorprendidos de cuán cerca estamos de ese momento. Parece impensable que a todo el mundo se le vaya a imponer una sola cosa que tengan que obedecer, pero tal como va el mundo a nivel bélico, a nivel económico, de crisis y de medio ambiente y etcétera, toda esa fuerza social va a empujar precisamente a que va a haber que tener una solución, un día de descanso al mundo entero, donde se pare la industria, donde se pare por la familia, donde se pare por Dios, donde se pare por los amigos, y todo el mundo pueda tener una oportunidad de colaborar, o más bien esté obligado a colaborar para que este mundo pueda subsanarse de los daños que la humanidad le está causando a esta tierra. La libertad de conciencia, que tantos sacrificios ha costado, no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto está en Apocalipsis 12, versículo 7. Llegará un momento que sí, se impondrá desde Estados Unidos esta ley dominical. Comenzará con burlas, comenzará con acusaciones por parte de vecinos, por parte de la televisión, los noticiarios, pero finalmente será como fue durante el COVID, que se vivió hace tan poco tiempo. Hubieron multas, personas fueron llevadas a la cárcel, personas en el público fueron reprochadas, fueron incluso dañadas y fueron agredidas físicamente, y finalmente habrá un momento en el que literalmente se dictará un edicto de muerte, donde aquellos que guardarán el sábado, porque no solo se va a llevar a las personas a obedecer el domingo como día de reposo, sino que se va a también favorecer e imponer a que el sábado también sea un día de labor, de trabajo. Y aquellos que quieran ser fieles a los mandamientos de Dios, ¿qué les va a suceder? Pues obviamente persecución. Persecución incluso a muerte en cierto momento. Pero la promesa está allí de que aquellos que tengan el sello del Dios vivo, que los estatutos y los decretos los siga con todo su corazón, porque ahí es donde guarda su ley, y en su mano derecha sus acciones, y en su frente en sus pensamientos, meditará y actuará constantemente cada día en la ley de Dios y en su santidad y su bien hacer, pues aquellos serán los que serán librados precisamente de la condenación que va a caer sobre la bestia. Ahora, ¿cuán cerca está de cumplirse esta profecía? Vemos que se avecina, que se está formando la imagen de la bestia, pero va a llegar un momento en que va a suceder, y ese momento está precisamente marcado en la Biblia. Un tiempo, no específico día y hora, pero un tiempo, un momento de un año incluso, y de ello hablaremos en la siguiente parte. Así que de momento lo dejamos aquí, hasta la
próxima con cuándo será precisamente la marca de la bestia, esa ley dominical. Dios os bendiga.